Pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por tu presencia, Señor, por tu presencia. Estamos seguras que tú te paseas entre nosotras, Señor, como lo dice el libro de Apocalipsis. Tú estás entre nosotras y ahora te pedimos que nos enseñes, que tú te des a conocer a nuestro corazón, que tu palabra sea revelada, Señor, y traiga entendimiento, traiga convicción, Señor, en esta tarde. Hoy nos ponemos en tus manos y sabemos que en tus manos estamos seguras, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Primera de Juan. Vamos directo a nuestro estudio. Ya empecé con mis cosas, que se me cae el agua, que se me cae. Ay, no. Bueno, vamos allá, a Primera de Juan. Vamos a recordar un poquito lo que nos dijo el Señor en el mes pasado. Yo sé que algunas vinieron, pero pues por las que no vinieron, vamos a recordar un poquito lo que nos decía el Señor en el mes pasado y en el capítulo 1 de Primera de Juan. Nos habló de dos cosas sumamente importantes. Nos habló de mi relación con Dios y mi relación con los demás. Y Él sienta la base, en el primer capítulo, sienta la base para que nuestra comunión, ¿cómo va a ser mi comunión con Dios? Y Él nos dice, lo voy a parafrasear un poco, lo que dice el Señor. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Así nos empieza diciendo Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en luz. Debemos andar en luz. Y si andamos en tinieblas todavía, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Entonces, si vivimos en la verdad, tendremos comunión unos con otros. Qué claro, ¿verdad? Y dice, y remata diciendo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la segunda cosa muy importante que vimos el mes pasado en el primer capítulo es que los pecados tienen que ser confesados. Y lo voy a parafrasear también. Y dijo así, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos estamos engañando. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánta seguridad nos dio esto? ¿Cuánta seguridad nos da esto el día de hoy por recordarlo? Y termina diciendo el capítulo 1, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué tal? Era importante que lo recordáramos, muy importante, porque hoy veremos también dos cosas muy importantes para nuestra vida y nuestra comunión con Él y nuestra relación con los demás. Una, yo le llamé así, dividí el estudio en dos partes, y la primera es Cristo como mi defensor. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 2. Y la segunda cosa importante que veremos es que solo las obedientes siguen a Dios. Eso lo vamos a ver del capítulo 4, al versículo 4 al versículo 6. Y entonces vamos a darle, ¿sale? ¿Alguien trajo Biblia o necesita una? Azu puede prestarles una por el día de hoy. Si necesitan una, levanten su mano. Si no, ¿no? Ok, gracias. Pues vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Del versículo 1 al versículo 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
porque en esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué tal? Bueno, aquí Juan comienza con esta frase llena de ternura, viniendo de un hombre anciano, de un hombre que ha visto y había oído y sus manos habían palpado al verbo de vida. Este hombre nos habla con tal ternura el día de hoy, y esto es un tono personal, muy personal. Es para ti y para mí hoy, que dice, hijitas mías. ¿Qué significa esta frase? Ahora, esta palabra no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, solo aquí, en Primera de Juan, y se menciona 3 veces más. Esta palabra es única y solo es usada aquí. Y nos dice, les escribo estas cosas para que no pequéis. Hijitos míos significa mis niños pequeños, mis niños recién nacidos. Les escribo estas cosas para que no pequéis. Y dice aquí, tenemos que tener algo muy claro, chicas. Yo puedo ya no pecar más. Ahora, si estás en Cristo, si tú le has rendido tu vida a Jesús, tú puedes ya no pecar. Antes no, antes éramos esclavas de nuestros propios deseos, ¿cierto? Éramos esclavas de nuestros propios pecados y ya no podíamos decir no. Ahora sí, ahora si tú has nacido de nuevo, tú puedes dejar de pecar. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús se encontró con esta mujer que le estaban a punto de apedrear? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Me recordó tanto estas palabras de Juan cuando dice esto, ¿no? Vete y no peques más. Eso nos está hablando Juan. Nos dice, estas palabras las escribo para que no pequéis. Entonces, ¿puedo yo ya no pecar? Sí, puedo yo ya no hacerlo. En Romanos 6, no vayan ahí, solamente si quieren apuntarlo, apúntenlo. Dice, en Romanos 6, del 1 al 2, ahí nos da la razón por el cual nosotros ya podemos no pecar. Porque dice ahí que nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, estamos muertos al pecado. Y luego ahí sigue diciendo Pablo, bueno, pero aquí entonces, ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Pero sería un error el pensar que yo ya no peco. Sería un error. Algo que tiene que quedar bien claro hoy es que puedo yo decirle no al pecado, pero sigo pecando. Pero puedo decidir no hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. ¿Sí o no? Hoy, por ejemplo, ¿no? Pecamos, ¿cierto? Pero la esperanza que nos da Juan en el capítulo 1, al final del capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces los tenemos que confesar, pero seguimos cometiendo errores. Y Jesús lo sabe qué tan débiles somos. Y por eso en 1 Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y que junto con eso nos va a dar la salida. Hay una salida. ¿Se fijan? Como hay una salida, yo puedo decidir no pecar. Hay una puerta por la que podemos salir todas nosotras corriendo. Puedo decidir no pecar. ¿La tentación va a estar ahí? Claro, pero Dios es tan fiel que nos ha proporcionado una salida, una puerta para salir corriendo, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es que no pequemos. Ese es el propósito de Dios, que ya no pequemos, pero sabe que somos polvo. Entonces, esto te debe de dar seguridad. Él te conoce muy bien, me conoce muy bien y sabe que somos débiles.
¿Cuál es tu debilidad hoy? ¿En qué estás siendo tentada el día de hoy? Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces, mira lo que sigue diciendo Juan. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Si alguno hubiere pecado, y ahí me encanta porque dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravillosa noticia hoy, chicas. Qué hermoso. Que tengo un abogado. Tengo un abogado. Y esta abogada, esta palabra abogado significa paracletos, consolador. Me encantó esta definición. Miren, escúchenla. Uno que ha sido llamado a tu lado, que me ayuda y me defiende cuando tú no puedes, que te va a ayudar en los momentos más dolorosos. Me encantó esa definición. ¿No te llena de esperanza esto? Ok, te escribo esto para que ya no pequéis. Pero si pecas, tienes un abogado. Tienes un abogado que me va a ayudar y me va a defender. Y la realidad es que soy culpable. Esa es la realidad. Soy culpable y necesito su ayuda. Necesito que me defienda. Entonces, he pecado, he fallado, ¿no? Pero Él intercede por nosotros todo el tiempo. Él intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 dice que Él intercede eternamente, continuamente por nosotros. Imagínate, tienes un abogado que está pidiendo por ti, porque interceder significa tener un encuentro con alguien, una entrevista con alguien para conversar y pedir, suplicar por esa persona. Eso significa interceder. Imagínate, tienes un abogado que todo el tiempo está intercediendo, suplicando por ti. Qué verdad tan maravillosa. Si tú pudieras ver y yo pudiera ver lo que Jesús está haciendo en este momento, en el cunero, lo veríamos intercediendo por nosotras en esta tarde. Porque eso es lo que dice la Biblia que Él está haciendo continuamente. Entonces, tengo un abogado. ¿Soy culpable? Sí soy culpable. Entonces, pero tengo un abogado que se presenta ante el juez. ¿Quién es el juez? El Padre. Y defiende nuestro caso. Estamos siendo acusadas, ¿qué? Todo el tiempo. Lo dice el libro de Apocalipsis. Dice que el acusador, o sea, Satanás, está todo el tiempo acusándonos. Pero Jesús se presenta ante el Padre y nos defiende nuestra causa. Entonces, imagínate, mi confianza, ¿sí? Si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús, Él se va a presentar con las marcas en sus manos ante el trono de Dios y va a decir, yo ya pagué por ella. Ella es mía, yo la compré, ella ha creído en mí, ella ahora me pertenece. ¿No te parece increíble? Eres culpable. Tú y yo merecíamos la muerte, pero la sentencia y el castigo ahora están a cargo de Jesús. Yo te quiero pedir algo, que pienses muy bien. Si en esta tarde tú tienes un abogado como este, y si no, no te vayas de aquí sin pedirle a Jesús que el día de hoy sea tu abogado y defienda tu caso. ¿Tienes un caso difícil? ¿Tienes un problema? Hoy es una buena noticia, porque no hay caso difícil para Jesús. No hay caso que Jesús no pueda resolver. Él tiene el poder, lo dice en sus manos. Sus manos agujeradas, lo dice. Él tiene el poder, Él venció la muerte y Él defenderá tu caso. No te vayas de aquí sin asegurarte de esto. Y miren lo que dice el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados.
qué esta palabra tan rara? Propiciación. Viene de la palabra propiciatorio, recuerda, ya me cacharon por dónde, ¿verdad? Pero fíjense lo que significa propiciación. Quiere decir, Cristo apaciguando con su muerte sacrificial la ira de Dios por el pecado de los seres humanos. Dios, a través de Jesús, extiende su misericordia al pecador que cree y se reconcilia con él. Eso significa propiciación. Esta palabra, como les decía, viene del propiciatorio, que era la tabla esta que cubría el arca de la alianza, donde estaban guardadas las tablas de la ley, ¿sí? Incluso en Éxodo 25:17 y en Levítico 16:2 nos dice que estaba hecha de oro fino y nos dice hasta las medidas de esta tabla, que era el propiciatorio. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ¿qué hacía? Rociaba este propiciatorio con la sangre de un cordero sin mancha para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que Jesús mismo es esa propiciación, ese propiciatorio, ¿no? Que con su sangre Él limpia nuestros pecados. Entonces, fíjate esto, Jesús recibió la ira de Dios por mí y por ti. Ahora, ¿cómo vas a responder ante esto? ¿Cómo vas a responder? ¿Voy a seguir pecando deliberadamente? ¿Voy a ser obediente? Voy a ser obediente al Señor. Y esto nos lleva a que solamente los obedientes le siguen, porque fíjense lo que dice el versículo 3. Dice aquí, el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, y en esto sabemos, la palabra sabemos significa distinguimos. Podemos distinguir que le conocemos, ¿sí? Porque eso significa. Esta palabra, conocer, este verbo, se repite 22 veces en Primera de Juan. 22 veces. Creo, seriamente, chicas, que Dios nos quiere decir algo. Porque el propósito de Dios para ti, para mí hoy, es que quiere decirnos, conózcanme. Es muy importante porque hemos visto y hemos entendido que cuando una palabra se repite tantas veces es porque Dios quiere llamar nuestra atención, ¿cierto? Entonces, esta palabra al repetirse tantas veces, creo que hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Y la palabra conocer en griego quiere decir ginosko, conocer, saber absolutamente todo de una persona. Esa es la definición. Y dice aquí, yo sé que le conozco. ¿Por qué? Porque guardo sus mandamientos. En eso sé que le conozco, porque guardo sus mandamientos. Ahora yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? Si tu respuesta es sí, bueno, pues la prueba de que le conoces es que guardas sus mandamientos. Y esto se traduce o se ve en la manera en cómo le obedeces. ¿Cómo le obedezco? ¿Qué tanto guardo sus mandamientos? Guardar significa obedecer, cumplir un mandato. Ahora, la pregunta sería, ¿qué mandamientos? ¿No? Estoy pensando en las tablas de la ley, entonces, a ver, Lupita, explícame, ¿no? ¿Qué mandamientos? ¿A qué mandamientos te refieres? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a Mateo, ahora sí vámonos todas allá. Vamos a Mateo 22, 35.
Mateo 22, 35. Vamos a leer del 35 al 40. Ahí, como siempre, estos escribas y los fariseos estaban ahí queriendo tentar a Jesús, ¿no? Y ese es el contexto. Y viene uno de ellos, ¿ya están ahí? Vamos a leerlo, del 35 al 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué tal? A estos mandamientos se refiere Jesús. Pero miren lo que dice el 37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, esto, chicas, se trata de amor. Cuando tú amas a Dios, no transgredes los mandamientos que tienen que ver con tu relación con los demás, con tu prójimo. Porque amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu relación con los demás es un fruto de tu relación con Dios. Si tenemos problemas con los demás y estamos teniendo pleitos, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque de ahí parte todo. Es el primer gran mandamiento. Tengo que ser sincera y tengo que darme cuenta si estoy cumpliendo con esto o no. Tengo que ser muy sincera y preguntarle al Señor, Señor, ¿en dónde estoy contigo en esto? ¿Cómo estamos, no? Revélamelo, muéstramelo. Y miren lo que vamos a regresar a Juan, a Primera de Juan. ¿Listo? ¿Ya están ahí? Vamos a ver el versículo 4. Dice, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Qué tal? Juan ya van 2 veces que nos dice en nuestra carota, así, mentiroso, estás mintiendo. El lenguaje de Juan es franco, es claro, es sincero, no es tierno, amoroso, pero te fijas cómo la ternura de Juan y sus palabras tan hermosas que nos acaba de decir, no quita que nos diga la verdad. ¿Se fijan cómo no está peleada la verdad con la ternura? Este hombre aquí nos está diciendo francamente, claramente, si le conoces, guárdalos. Y si no, estás mintiendo. Si dices yo le conozco y no obedeces, entonces estás mintiendo. Ahora, como le digo a los niños en la escuela, ¿cómo se le llama a una persona que dice mentiras? Y me contestan los niños, mentiroso. Ok, bien has dicho. Porque nos cuesta mucho trabajo a veces aceptarlo. Nos cuesta trabajo ver el pecado como Dios lo mira. Y es importante que veamos el pecado y llamemos al pecado lo que Dios le llama pecado. Y confesemos, cuando confesamos nuestros pecados, los confesemos tal y como Él los nombra. Porque cuando vamos con el Señor, podemos decir, Señor, te confieso todos mis pecados. Sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Entonces, es importante. Y Juan aquí nos está diciendo, entonces, estás mintiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Es muy importante, muy importante conocer a Dios. Muy importante. Porque en Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a aquel al que tú enviaste, Jesucristo. Imagínate, la vida eterna consiste en conocerlo. Conocer a Jesús me está llevando a la vida eterna. Estoy viviendo ya la eternidad. Ahora yo te quiero preguntar, el Señor nos quiere preguntar a todas, ¿qué tanto le conoces? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Cómo vas con tu devocional? Todas aquí tenemos 24 horas, ¿sí o no? O dígame quién tiene más para ir a donde les depositaron como en el celular, ¿no? Fui al Oxxo y deposité crédito. Díganme para ir. Todas tenemos 24 horas, ¿sí o no? El Señor planeó así, que tuviera el ser humano 24 horas. Día y noche lo hizo el Señor. ¿Cuántas de esas 24 horas te dedicas a conocerlo? ¿Cuántas? ¿Cuántas te dedicas a ti? ¿Cuántas le dedicas a tus hijos? ¿Cuántas le dedicas a tu trabajo? Ahora, yo te quiero preguntar, franca y sinceramente, como dice Juan, ¿cuántas de esas 24 le dedicas al Señor? A leer su palabra. ¿Cuántas pasas a su lado? Tu experiencia personal con Él, los momentos que pasas a su lado, son los que te van a sostener en los momentos de prueba. Son los que te sostienen al empezar un día. Todas aquí tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? La primera decisión que tomamos, ¿qué voy a hacer de lunch? Bueno, yo, ¿no? ¿Qué voy a hacer de lunch? O sea, es lo primero. Y decisiones y cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que no decir, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago. ¿Cómo pretendemos, no? O sea, vivir sin su guía, sin su sabiduría. Necesitamos al Señor. Necesitamos conocer su voluntad. No para nuestra vida, sino para este día que vivo. Hoy necesito saber, como lo dijo Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se encuentra con Pablo y le dice, Señor, okay, dime quién eres. Y después le dice, ¿qué quieres que haga? Que podamos responder así como Pablo, Señor, dime qué quieres que haga. Que así podamos nosotras también decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Miren, ¿cuánto tiempo lleva la prédica? No lo sé, no vi el reloj, pero espero que me avisen. Pero en estos poquitos minutos, en estos 3 versículos, ya sabemos todas aquí que tenemos un abogado. ¿Cuántos minutos de nuestras 24 horas te viniste y decidiste, tomaste la iniciativa, te viniste a sentar a esta silla, abriste su palabra, la abrimos juntas? En 3 versículos ya fue revelado a nuestro corazón que tenemos un abogado. Ya le conocimos, tenemos un abogado que defiende, que intercede por mí, que ante el Padre Él está parado y dice, ella, Lupita, es culpable, pero yo la defiendo. Ella ha depositado su confianza en mí. 3 versículos, 20 minutos. Imagínate. Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que yo quisiera hoy decirles. Necesitamos conocer a Jesús. Necesito conocerle. Que pueda yo desgastar mi vida en Él y en esto. Si en algo quieres desgastar tu vida, desgasta tu vida en esto. Invierte tiempo en esto. Yo te quiero preguntar, ¿has leído los evangelios últimamente? Camina con Jesús.
Camina con Él. Siéntate con Jesús. Cuando Jesús se sentó y miró de lejos Jerusalén y lloró, llora con Él. Camina con Jesús. Fíjate cómo sanaba a los enfermos. Ensúciate los pies de caminar con Jesús por esos caminos que lo llevaban a aldeas, a pueblos. Súbete a la barca. Cuando se subieron a la barca en el mar de Galilea, súbete ahí. Checa cómo calmó la tormenta. Camina con Él. ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Cómo los enseñaba por parábolas? Siéntate con Él. Camina con Él. ¿Qué hacía Jesús en las mañanas? ¿Qué era lo primero que Jesús hacía? Y cuando estaba tan cansado y no podía más, ¿qué era lo que hacía? ¿Cuánto tiempo tienes de no estar con Él? Voy a citar al pastor Edgar, algo que les enseñó a los niños en la capilla. Y dice, en la persona de Jesús conocemos a Dios. Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Así conocemos a Dios. Y el resultado será que vamos a confiar más en Él. Y así, solo así y únicamente así podremos cumplir el primer mandamiento. Porque para amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, necesitas conocerlo. Necesito yo conocer a Dios para amarlo. Porque a través del conocimiento de quién es Él, a través de su carácter, me enamoro. Me enamora. ¿Cómo enseña? ¿Cómo era compasivo, misericordioso? Me sorprende lo que le hacía enojar, lo que lo irritaba. Incansable, siempre dispuesto a obedecer a su Padre. Me maravilla. Entonces, vamos al versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque en esto sabemos que estamos en Él. Entonces, dice aquí, para que el amor de Dios se vaya perfeccionando. Perfeccionado significa completar, llevar hasta el fin, arribar a una conclusión exitosa, alcanzar una meta. Esto significa perfeccionado. Dice, esto me impresiona de sobremanera porque mientras yo me esfuerzo, chicas, mientras tú te esfuerzas en conocer a Jesús, Él te va dirigiendo hasta llevarte y a llevarme a mí a su lado. Me va a llevar. Jesús va a ser mi meta y va a hacer que la conclusión exitosa de toda mi vida, de esforzarme en conocerlo, se cumpla. ¿Te fijas? Me va madurando en el proceso de conocerle, va haciendo y me va dirigiendo para que yo me encuentre con Él. Y dice aquí, y en esto sabemos, otra vez esa palabrita, en esto sabemos que estamos en Él, que mientras le obedecemos y obedecemos su palabra, vamos madurando, vamos siendo perfeccionadas, vamos cumpliendo, vamos caminando, vamos siendo dirigidas. Y siendo sinceras, cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué hacemos? Le agradamos, tratamos de complacerlo, ¿cierto?
porque lo amamos. Te tratas de, con tu esposo, ¿no? Ponerte así súper bonita y hacerle la comida que le gusta, porque le amas, igual a nuestros hijos, o a tu amiga, a mis alumnos, ¿no? Trato de hacer cosas que lo diviertan, que estén felices, porque los amo. Igual a Dios, igual a Dios. El amor que le tengas al Señor te va a llevar, ¿sí?, a obedecerle. Y mientras tú le obedeces, Él va perfeccionando ese amor en ti. Y te va ayudando y te va llevando a su lado un poquito más, un poquito más, un poquito más. Como decía Pablo, ¿no? He acabado la carrera. Que un día todas nosotras podamos decir eso. He acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera mi Señor. Me espera el Señor. Entonces, vamos al versículo 6. Y dice aquí, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y así, ¡pum!, se acabó. Y la palabra permanecer significa quedarse en un lugar, esperar, durar, perseverar, resistir. Eso significa permanecer. Y en Juan 15, del 1 al 17, vamos ahí, vamos a verlo. Juan 15. La vid verdadera es esto que Jesús nos enseña, nos habla de la importancia, qué tan importante es permanecer en Él. Miren, vamos a leerlo. Dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Y mira lo que dice el 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Qué tal? Mira lo que nos está diciendo Jesús. Dos cosas que me parecieron hermosas de estos versos. Una, que nos está diciendo, permaneced en mí. ¿Y qué tal? Que dice, y yo permaneceré en vosotros. O sea, a lo mejor esto te lo sabes de memoria o lo has escuchado muchas veces, pero detente por favor a pensar un poquito, detente, medita en esto. Si yo permanezco en Jesús, si yo permanezco en su palabra, si yo abro su palabra, le busco, camino con Él, todo lo que ya les he hablado, Él va a permanecer en mí. Él está en mí, conmigo. Él es ese consolador. Y la segunda cosa que me pareció hermosa, que dice, permaneced en mí y que producirán fruto. Vas a dar fruto, mucho fruto, dice aquí. Mucho fruto. Y contundente, dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Y es cierto,
es cierto. ¿Puedes sin Jesús? No, no podemos sin Él. Ahora, si el día de hoy nada te ha salido bien, si no sé cómo te sientas hoy, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe cómo se sienten cada una de nosotras. Las luchas que tenemos, las batallas que a veces pasamos. ¿Te sientes herida? ¿Te sientes, no lo sé, sola? No sé cómo te sientes. Lo que hoy acabamos de leer aquí es que necesitamos permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. Si te sientes sola, necesitas permanecer en Jesús. Si te sientes cansada, necesitas permanecer en Jesús. Si sientes que tu vida está estancada, necesitas permanecer en Jesús. Si se siente seca, sin vida, necesitas permanecer en Jesús. Y Él va a permanecer en ti. Quédate ahí. Quédate en Jesús. Permanece en Él, resiste, como lo vimos, lo que significa la palabra permanecer. Resiste. Todo a veces parece que viene en nuestra contra. ¿Sí o no? Estás dispuesta a hacer tu devocional y suena el teléfono. Vas a disponer tiempo para pasar con el Señor y te acuerdas que no hiciste algo y ya. ¿Cuántas cosas nos distraen? ¿Cuántas? Todo este mundo, chicas, tenemos que entender eso. Para pararnos firmes y resistir, tenemos que entender que todo este mundo está en contra de que tú y yo permanezcamos en Jesús y que le conozcamos. Todo. El mundo está diseñado ¿para qué? Para distraernos. La televisión, el celular. Ay, mi celular se murió desde ayer y primero estaba preocupada y luego me dice mi hija, pues no tanto pedías que ya no tuviera celular y que ya no querías tener celular. Ay, sí es cierto, qué bueno que se murió. Así. Pero estaba preocupada porque quería mandar un mensaje y estaba esperando la respuesta y estaba preocupada, pero te distrae. Es un distractor. La televisión, hay veces que hasta los hijos nos distraen. Tenemos que permanecer. Esto tiene que haber una convicción en tu corazón. Voy a permanecer en Jesús y resistir firme ahí. Persevera a pesar de que todo venga en tu contra y que parece ser que, bueno, si no fuiste ese día a cierto lugar o no hiciste cierta cosa, como si tú fueras la única en el mundo que va a salvar la situación. No. Si tú dispusiste venir a la iglesia, si tú dispusiste tener un tiempo con Él, si tú pusiste y fijaste una hora, permanece en Él, cumple con eso, resiste la tentación de perder el tiempo o de que todo te distraiga, resiste, permanece en Él, aguanta, quédate ahí, no te muevas. No te muevas. Eso es permanecer. Espera en Él. Tienes que esperar una instrucción del Señor. Permanece en Jesús. Él es fiel y te va a decir cómo hacerlo. Te va a guiar. Pero espera en Él. Permanece en Jesús. Permanece en Él. Porque separada de Él, nada te va a salir bien. Nada me va a salir bien. Nada. Entonces, el que permanece en Él, dice ahí el último versículo, debe, ¿qué? Andar como Él anduvo. Y esa palabra andar significa conducirse. O sea, ¿cómo se conducía Jesús? Vuelvo otra vez a los evangelios. Vuelvo otra vez a Jesús. Pregúntense tantas cosas.
¿Cómo sería estar ahí sentadas en el monte, en el sermón del monte, y cuando de repente te llegó la canasta del pan y con los peces y empezaste a comer, ¿no? A lo mejor dije, distraída que soy, si hubiera estado ahí, ni cuenta me hubiera dado que los peces se multiplicaron y los panes por mi forma de ser tan distraída, ¿no? Pero imagínate, los panes salían y salían de la canasta. Imagínate estar ahí en el monte. Yo sí me lo imagino. Y cuando Jesús empieza a decir las bienaventuranzas, ¿cómo estaba? Hacía calor, hacía frío. La gente permaneció ahí. No se fue. No se fue. Que hasta los discípulos preocupados le dijeron, pues Señor, ya, despídelos, ¿no? Porque pues ya que se vayan a los pueblos de por aquí y que busquen comida, porque ya, Señor, ¿no? Córtale. ¿Y qué hizo Jesús? Pues ustedes denle de comer. No, pues nosotros, pues no, ¿de dónde, no? Qué emocionante. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué era lo que hacía con ellos? ¿Qué era lo que atraía a las multitudes? ¿Qué hizo Jesús? Que cuando le dijo a Mateo, ya deja todo eso y sígueme, le siguieron. ¿Cómo se conducía? ¿Qué hablaba? ¿Cómo se dirigía a los fariseos? Vuelve a Jesús, quédate ahí. Comienza a leer los evangelios. Conoce a Jesús. Porque para poder seguirlo tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que conocerlo. Conocer lo que hizo, conocer sus obras. ¿Cierto? Conocer cómo respondía, cómo enseñaba. Tenemos que conocerle, chicas. Y hoy, ya para terminar, te quiero decir que pases tiempo en su palabra. Cuando, así, mi vida fue como la vida de Job. Bueno, no tan dramática, ¿no? Quitemos todo el drama. Pero me identifico mucho cuando decía, de oídas te había oído. Y antes de yo tener un devocional o de saber tan siquiera cómo hacerlo, ¿sí? Creo que cuando las que han estado en el discipulado conmigo se los menciono mucho y hago mucho hincapié en esto, porque de verdad fue un parteaguas en mi vida. Un parteaguas. Jesús vino y ¡pum!, partió mi vida en dos. Ya era cristiana de muchos años, pero no le conocía. No le conocía. ¿Saben por qué no le conocía? Porque no abría su palabra. Porque no tenía la disciplina de buscarle a una hora, en un tiempo. Y no me refiero a hacerlo de esta manera religiosa y que si no hago mi devocional, bueno, ya pequé o no, sino por amor. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vas a conocer a la persona más importante de tu vida. ¿Tú creías que la persona más importante de tu vida era tu esposo o tu novio? Ay, sí. Pues fíjate que no. Hoy te puedo decir que la persona más importante de tu vida es Jesús. Entonces, que tu vida sea como la vida de Job. Dices, pues le conocía de oídas, pero ahora mis ojos le ven. Como dijo Juan, lo que he visto y oído, yo me ponía a pensar y decía, ay, Juan lo vio, pues sí, físicamente lo vio, pero tú y yo lo podemos ver también. Tú y yo lo podemos ver y palparlo con nuestras manos al verbo de vida. Puedo hacerlo yo también. Y mi oración es que podamos conocerlo.
todas, incluyéndome. No estoy exenta. Dios me habló profundamente al corazón con esto, profundamente. Necesito conocerlo y que nuestra vida y tu vida evidencie a Jesús. Que seamos mujeres obedientes, que podamos amar a Jesús con todo nuestro corazón, así como lo dice el mandamiento, con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, que podamos amarlo así. Esa es mi oración, es lo que yo ruego y pedí, que seamos mujeres obedientes, congruentes con nuestros hijos, que si nuestros hijos nos ven, también nos ven cómo los tratamos, cómo los amamos, cómo obedecemos a nuestro Dios y cómo obedecemos también a los demás, porque esto no solamente se trata de mi relación con Dios, se trata de también cómo me ven los demás. Que seamos mujeres que, como dice el tema, mujeres que dicen y hacen. Que seamos obedientes, mujeres obedientes, que conocen al Señor, que en eso desgastan su vida.